Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y con la energía a tope porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a explotar sus redes sociales y a hacerlos vibrar de emoción. Vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan el mundo se detiene. Sí, ya lo imaginan, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos titanes de la actuación turca, que nos conquistaron a todos con su química en Senkalkapm, están de nuevo en el ojo del huracán. Los rumores sobre un posible nuevo proyecto juntos están más fuertes que nunca, y hoy vamos a desentrañar todos los secretos, las pistas, los murmullos y todo lo que se está diciendo sobre esta posible reunión que honestamente nos tiene a todos al borde del asiento. Así que si son fanáticos de Kerem, de Hande, de las historias de amor que te roban el aliento o simplemente les encanta estar al día con las noticias más jugosas del entretenimiento, este es su vídeo. Antes de sumergirnos de lleno en esta ola de rumores, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel a la pantalla juntos es una fantasía para millones de fans alrededor del mundo. Su química en Senkalkapm no fue solo actuación, fue pura magia. ¿Se acuerdan de Eda y Serkan? Esos momentos de tensión, de risas, de miradas que lo decían todo nos hicieron suspirar, llorar y vivir cada capítulo como si fuera nuestro. Y es precisamente esa conexión tan especial la que alimenta la esperanza de verlos nuevamente compartiendo créditos. Los rumores comenzaron a sonar hace algunos meses, casi como susurros en los pasillos de las productoras, pero ahora, las pistas son cada vez más sólidas y visibles. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue la reciente aparición de Hande Erçel en un evento, donde, al ser preguntada sobre posibles proyectos, respondió con una sonrisa enigmática que dejó la puerta abierta a todo. No confirmó ni negó nada de forma rotunda, pero su lenguaje corporal, esa chispa en sus ojos, de eso dice mucho. Y esto, señoras y señores, es justo el tipo de respuesta que los fans esperan para empezar a soñar. No son los rumores de café, son indicios que provienen de la propia protagonista. Pero aquí no termina la cosa. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado más discreto, pero tampoco ha sido ajeno a estas especulaciones. En varias entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande, Kerem siempre ha respondido con palabras de admiración y respeto hacia ella como colega y como persona. Ha mencionado que disfruta mucho trabajar con ella y que sería un placer repetir la experiencia si se diera la oportunidad adecuada. Y precisamente las oportunidades adecuadas parecen estar llamando a su puerta. Ahora hablemos de las productoras. Se dice, se rumorea, se murmura que varias casas productoras importantes en Turquía estarían muy interesadas en reunir a esta dupla dorada. Y no es para menos. El éxito de Senkalkapm no fue solo a nivel nacional, fue un fenómeno internacional. Sus capítulos rompieron récords de audiencia en plataformas de streaming, y sus seguidores en redes sociales se cuentan por millones. Cualquier proyecto que involucre a Kerem y Hande juntos tiene asegurado un público masivo y leal. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela. Podría ser una nueva serie romántica, que es su fuerte, pero con un giro más maduro, explorando nuevas facetas de sus personajes y de sus habilidades actorales. O quizás, ¿una película? Imaginen a Kerem y Hande en la gran pantalla, sería un evento cinematográfico. Incluso algunos fans más atrevidos especulan con la idea de un regreso a la televisión con una temporada especial o un spin-off de Senkalkapm, aunque esto parece menos probable, nunca se sabe en este mundo del entretenimiento. Lo que sí es seguro es que, independientemente del formato, la expectación será altísima. Una pista que ha cobrado mucha fuerza es la conexión que ambos actores tienen en la vida real. Si bien siempre han mantenido una relación profesional y de amistad muy respetuosa, la forma en que se siguen apoyando mutuamente en sus proyectos individuales, sus interacciones en redes sociales, esa cercanía que transmiten, hace que los fans sueñen con algo más. Y aunque su relación personal es un tema que siempre genera revuelo, lo importante para nosotros como fans es verlos juntos en la pantalla, haciendo lo que mejor saben hacer, actuar. ¿Pero cuáles son los secretos detrás de estos rumores? Pues bien, en este negocio los contratos y las negociaciones son un proceso delicado y a menudo confidencial.
Lo que sí podemos asegurar es que hay conversaciones en curso. Fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren mantenerse en el anonimato, han deslizado que se están explorando guiones, que hay reuniones con directores y que las productoras están poniendo toda la carne en el asador para hacer realidad este sueño de los fans. Los nombres de algunos guionistas y directores reconocidos en Turquía también han comenzado a circular, lo que sugiere que no se trata de un proyecto improvisado, sino de una propuesta seria y ambiciosa. Esto nos da aún más esperanza de que, si este proyecto se materializa, será de una calidad excepcional, digno de las expectativas que Kerem y Hande han generado. Además, no podemos olvidar el impacto que la propia fandom tiene en estas decisiones. La comunidad de seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel es increíblemente activa y unida. Ellos son quienes hacen que las tendencias en redes sociales se disparen cuando se habla de sus ídolos, quienes dejan comentarios y peticiones en cada publicación, quienes crean arte y fanficción que mantienen viva la llama de la esperanza. Las productoras son conscientes de este poder, y el clamor por verlos juntos de nuevo es una presión que, sin duda, influye en sus decisiones estratégicas. Ahora, ¿hay alguna confirmación oficial? Hasta el momento, no, y en este tipo de situaciones, la confirmación oficial suele llegar cuando todo está prácticamente cerrado, cuando los contratos están firmados y los detalles finales están acordados. Sin embargo, la cantidad de indicios y la intensidad de los rumores nos hacen pensar que estamos más cerca que nunca de un anuncio. Los fans están analizando cada detalle. Cada me gusta de Kerem a una publicación de Hande, cada vez que uno le comenta al otro, cada mención en entrevistas, se convierte en una pieza más del rompecabezas. Y es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores desmenuza cada información para encontrar la verdad. Entonces, ¿qué nos queda por decir? Que la esperanza es lo último que se pierde. Y en el caso de un posible regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, la esperanza es inmensa y palpable. Estamos ante la posibilidad de presenciar el renacimiento de una pareja que marcó historia en la televisión turca y que conquistó corazones en todo el mundo. Para resumir, los rumores sobre un nuevo proyecto de Kerem Bürsin y Hande Erçel son cada vez más fuertes. Hay indicios provenientes de ambos actores, de fuentes cercanas y de la intensa actividad de sus fans. Varias productoras estarían interesadas en reunirlos, y se espera que, de concretarse, sea un proyecto de gran magnitud, ya sea una serie o una película. Si bien aún no hay confirmación oficial, las señales apuntan a que podríamos estar muy cerca de un anuncio emocionante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero que hayan disfrutado desentrañando estos rumores y secretos junto a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posibilidad. ¿Les emociona la idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!